Buenas noches, mi nombre es Cale Aular, estudiante de licenciatura en Contaduría Pública, y en esta oportunidad voy a estar hablando un poco sobre lo que ha sido la evolución de las NIA para las EMC. Las NIA son las normas internacionales de auditoría y las EMC son las entidades menos complejas. Como su nombre lo dice, estas son entidades que por su nivel de productividad y su reducido personal, la realización de sus estados financieros es, valga la redundancia, menos compleja. A pesar de esto, las entidades menos complejas no contaban con un marco metodológico ni una normativa específicamente para ellas, sino que se regían por las NIA que fueron diseñadas para entidades más complejas. Esto presentaba un problema para estas entidades, para las entidades más pequeñas. Esto hace que en el 2014 se originen las primeras discusiones en la IAASB, que son la Junta de Normas Internacionales de Auditoría, las primeras discusiones acerca de esta necesidad de realizar unas NIA que sean específicas para las EMC, ya que las NIAs que estaban existentes no eran diseñadas y no se adecuaban a las necesidades de las entidades menos complejas, generándoles costos y cargas regulatorias innecesarias. Ya en el 2017 se abre aún más la posibilidad de que se creen estas NIA, ya que entran en vigencia las NIA para las pymes, que son pequeñas y medianas empresas. Aunque no eran NIAs específicamente para las entidades menos complejas, ya se abría la posibilidad dentro de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría. Ya en el 2020, esta Junta aprueba la propuesta de proyecto para desarrollar una NIA para las EMC. Se establece un grupo de trabajo para redactar el borrador de la norma. Dicho borrador nace o se crea por primera vez en el 2021, donde se emite el borrador de las NIA para las EMC, proponiendo un conjunto simplificado de requisitos. En el 2022 entra en vigencia por primera vez las NIA para las EMC. Tras un periodo de consulta pública, y entran en vigencia en español en diciembre de 2022. A partir de las auditorías de estados financieros con fecha de cierre a partir del 15 de diciembre de 2023. Ya en el 2023 empieza la globalización, que es donde se publican diversas guías y materiales de apoyo para facilitar la implementación de estas NIAs para las entidades menos complejas, tanto para la Junta como para los organismos profesionales de auditoría de diferentes países. Es allí donde se presenta la capacitación para los auditores para cumplir con este marco metodológico dentro de las entidades menos complejas. Ya en la actualidad las NIA para las EMC se encuentran en su fase inicial, ya que tienen ya que fueron implementadas hace apenas un año, está en su fase inicial. Se está realizando capacitaciones y talleres para auditores y entidades sobre los nuevos requisitos de las auditorías. Buenas noches y Buenas tardes, mi nombre es Genesis Rijo y les estaré en este momento dando un breve resumen sobre los enfoques, eventos y argumentos para la creación de las NIA para el EMC. La auditoría de las entidades de procesamiento de datos EMC ha experimentado una transformación constante en los últimos años. Este informe analiza los eventos clave que han marcado la evolución de las normas de auditoría NIA para el EMC desde el 2014 hasta la actualidad. En cuanto a los eventos y argumentos del 2014, encontramos la publicación de las NIA 550. Y en los argumentos, aunque esta norma no fue creada en el 2014, su publicación en ese año marca un hito significativo en la evolución de la auditoría de EMC. Esta norma proporciona directrices específicas para auditar las EMC, incluyendo la evolución de la seguridad de la información, integridad y los datos de continuidad
del negocio. En cuanto a la evolución y argumentos, en el 2017 encontramos el mayor énfasis de seguridad cibernética en la auditoría del EMC y algunos argumentos, el aumento de ciberataques y la mayor exposición de datos sensibles en el ámbito digital ha impulsado a los auditores a evaluar la seguridad cibernética en la EMC con mayor profundidad. En cuanto al 2020, los eventos fueron los siguientes. La pandemia del COVID-19 acelera la transformación digital y la dependencia de la EMC, y el argumento fue que el aumento del trabajo remoto y la adopción de tecnologías digitales, los auditores debieron evaluar la resiliencia de las EMC frente a eventos inesperados, así como la seguridad de la información en el entorno híbrido. En el 2021, los eventos que sucedieron fue la integración de tecnologías emergentes en la auditoría de EMC y los argumentos, la aparición de tecnologías como la inteligencia artificial, IA. Los auditores deben de estar familiarizados con esta tecnología para evaluar los riesgos y las oportunidades que se presentan. En el 2022 continuamos con los eventos y los argumentos. En este caso fue el enfoque de la gestión de riesgo de la tercerización en la auditoría EMC. Y los argumentos que se dieron fue la externalización de procesos tecnológicos y la creciente dependencia de proveedores de servicios de terceros ha generado nuevos riesgos para las empresas. En el 2023 los eventos fueron fortalecimiento de la ética y la transparencia de la auditoría en la EMC y la creciente demanda de la transparencia en la gestión de los datos y la protección de la privacidad ha llegado a la implementación de normas y regulaciones más estrictas. Estos fueron algunos argumentos. Para finalizar, encontramos en el 2024 los eventos y argumentos siguen: adaptación de las NIAs para EMC a la transformación digital, y los argumentos: la transformación digital sigue siendo avanzada o monitoreada por las EMC. Esta adaptación tecnológica emergente como la cadena de bloques, la computación cuántica y el metaverso, los auditores deben de estar preparados para evaluarlo en cuanto a su nuevo desarrollo y adaptación de las técnicas de auditoría para garantizar que las EMC operen con integridad y seguridad en este nuevo entorno. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Yuniandri Osuna y voy a exponer la estructura de la NIA para las entidades menos complejas. Esta estructura se compone de 9 partes. La primera parte es el concepto fundamental, los principios generales y globales que se aplicarán a lo largo de la auditoría. Entre esta parte están incluidos los requerimientos de ética aplicable y de gestión de la calidad en la firma de auditoría, así como también los objetivos generales del auditor. También se expone el uso del juicio profesional y el ejercicio del escepticismo profesional. También trata sobre los requerimientos de ética aplicable y la gestión de calidad en la firma de auditoría. En la segunda parte establece los requerimientos generales para poder obtener una auditoría suficiente con unas evidencias suficientes y adecuadas, y también los requerimientos generales de la documentación. En esta parte tenemos la evidencia de auditoría suficiente, los requerimientos generales de la documentación, la información que se utilizará y los procedimientos para obtener evidencias para la auditoría. En la tercera parte es la gestión de la calidad del encargo, donde se establecen las responsabilidades para poder gestionar y lograr la calidad del encargo de esa auditoría. Están las responsabilidades del socio del encargo y los requerimientos específicos de la documentación. En la cuarta parte, que es la aceptación o la continuidad de un encargo de auditoría y encargos de auditorías iniciales, establecen las obligaciones que tiene el auditor para acordar los términos del encargo, incluyendo el establecimiento de las condiciones previas para una auditoría y determinación de que el uso de las NIAs para las entidades menos complejas sean adecuadas. En esta parte
Se trata de determinar que las NIAs para la MC sea adecuada. También trata sobre las condiciones previas a una auditoría, las consideraciones adicionales en la aceptación del encargo, los requerimientos específicos de documentación y comunicación, también los términos del encargo y los encargos iniciales. En la quinta parte trata sobre la planificación y es donde se establecen cuáles serán las responsabilidades para planificar la auditoría, donde se incluyen las discusiones del equipo del encargo y el concepto de importancia relativa al planificar y al realizar la auditoría. También las actividades de planificación, la importancia relativa y los requerimientos específicos de documentación y comunicación. En la sexta parte tenemos la identificación y valoración de riesgos, donde se establecen esas responsabilidades para poder planificar la auditoría, donde se incluye la discusión del equipo del encargo y el concepto de importancia relativa al planificar esa auditoría. También los procesos para identificar y valorar los riesgos y actividades relacionados, los conocimientos de los aspectos relevantes de la entidad, la identificación de riesgos de alguna incorrección en el material y también los requerimientos específicos de comunicación y documentación. La parte 7, que trata sobre los riesgos de valoración de respuesta a los riesgos de valoración de incorrección de material. Es donde establecen las responsabilidades para planificar la auditoría. Están incluidas la discusión del equipo del encargo y el concepto de importancia relativa al planificar y realizar la auditoría. También los procedimientos de auditoría que responden a las respuestas a los riesgos de valoración de incorrección al material en los estados financieros, los procedimientos de auditoría también que responden a las afirmaciones, las áreas de enfoque específicas, la acumulación de incorrecciones y también, como en las partes anteriores, los requerimientos específicos de comunicación y documentación. En la parte 8 es la parte que trata del concluyendo, en donde se observan las evaluaciones de las incorrecciones identificadas durante la realización de esa auditoría, los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global, los hechos posteriores, evaluaciones del auditor y otras actividades para respaldar esa conclusión que el auditor ha realizado. También las manifestaciones escritas y se asumen las responsabilidades generales para poder gestionar y alcanzar la calidad. La parte 8 trata sobre la formación de la opinión del informe, en donde se establecen los requerimientos generales para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y los requerimientos generales de documentación. También la formación de la opinión sobre los estados financieros. En esta parte se forma de la opinión, se realiza el informe de auditoría, las modificaciones a la opinión y también otros párrafos en el informe de auditoría. También se le añade información comparativa y otras informaciones. Para finalizar, tenemos las modificaciones de la resolución número 90. En la primera parte de las modificaciones que podemos observar es que fue traducida al español y publicada el 16 de febrero del 2024. Entrará en vigencia el 1 de enero del 2025. También hubieron varias normas revisadas, como por ejemplo la NIA 540 y la NIA 315. Es importante resaltar que esta norma ha evolucionado de acuerdo a las normas del mercado, ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades del usuario. En la segunda parte, que trata sobre la injerencia a la vigencia en Venezuela de la nueva norma internacional de auditoría para estados financieros para las entidades menos complejas. En esta parte podemos observar que fue anunciada las modificaciones el 6 de diciembre del 2023 por el IASB, la aprobación de esta norma para auditoría de estados financieros para entidades menos complejas. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es ser menos compleja. Y se diferencia de la NIA, ya que la NIA PYME es considerada
que puede ser más compleja. Entonces esta norma con sus modificaciones viene a ser un poco menos compleja que la PYME. En cuanto a las entidades menos complejas, no se refiere al tamaño de la entidad como tal, sino más bien a la complejidad que tienen las operaciones. Esta norma de los estados financieros para las entidades menos complejas también busca disminuir los costos de las auditorías. En la tercera parte tenemos el ingerente al Código de Ética vigente en Venezuela. Su incorporación de esta vigencia al Código de Ética vigente en Venezuela, se incorporaron varios cambios y modificaciones conforme que surgieron del Código Internacional de Ética para los Contadores Públicos. Por último, los beneficios, más beneficios que pueden otorgar esta modificación para las entidades menos complejas es que van a haber más oportunidades de trabajo, las auditorías serán menos costosas, habrá más clientes interesados en auditorías y pueden poder prestar servicios de auditoría con mejor calidad y tener oportunidades de crecimiento al conocer unos estados financieros razonables. Muchas gracias.